comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos a nuestro programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Como cada miércoles en punto a las 19 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de nuestra facultad, Facultad de Derecho Oficial, en nuestra página de Facebook y el canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como cada programa, se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola, Bárbara, muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás? No, qué gusto saludarte a ti, a nuestra amable audiencia. Y también hay que recordar que la retransmisión de este programa lo van a poder sintonizar el sábado en punto de la 1 de la tarde, en donde también en esta estación, Radio 94.9. Además, el tema de hoy que vamos a abordar es un tema muy interesante, es el denominado Derecho Internacional de la Migración. Así es, va un tema muy interesante y si estás de acuerdo, iniciamos el programa como tradicionalmente lo hacemos y es con la sección editorial a cargo del doctor José Ángel Méndez Rivera. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Derecho de la Migración Familiar en el ámbito internacional. Para los especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como Carmen Pérez González, la práctica internacional revela que en general los países consideran una obligación la admisión en su territorio de determinados familiares del inmigrante ya residente. Como consecuencia de ello, el derecho migratorio interno de esos países regula procedimientos específicos que permiten al residente ejercer su derecho a la reagrupación de su familia. Si bien es cierto, la protección la recibe la familia y el residente en el ámbito del derecho migratorio interno de los países que así lo tienen legislado. Sin embargo, es también una obligación en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos que sustenta un nutrido grupo de tratados internacionales de derechos humanos que incorporan disposiciones relativas a la protección de la familia y al derecho a formarla, que alcanza solo a residentes, mas no a extranjeros en tránsito o en estancia temporal. Cabe suponer entonces que el derecho a formar una familia y el derecho a la vida familiar implica el derecho del residente solo a reagruparse con los parientes próximos, lo que requiere una interpretación para cada caso, interpretación que puede estar en manos de tribunales constitucionales de derechos humanos y en última instancia en manos de las Cortes Internacionales de Protección de Derechos Humanos como mecanismo jurisdiccional de equilibrio entre el derecho del residente a su familia y la facultad soberana del Estado de imponer condiciones a la entrada de familiares del residente. No obstante, en general, los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales de protección de derechos humanos en el ámbito internacional tienden a interpretar de modo restrictivo la facultad de cada país cuando se trata de obstaculizar la reagrupación familiar del residente. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos por la lectura de este editorial al doctor José Ángel Méndez Rivera. Así es, Bárbara, y bueno, vamos a continuar con este programa para aquellas personas que recién nos sintonizan, les comentamos que abordaremos el tema relativo al derecho internacional de la migración. En la sección de entrevista se encuentra con nosotros el maestro Luis Antonio Cernas Díaz. Él es egresado de nuestra Facultad de Derecho y bueno, siempre es un gusto recibir a todos nuestros invitados, evidentemente, pero también nos da mucho gusto recibir cuando este invitado pues se trata de un egresado tan distinguido de nuestra unidad académica. Bienvenido, maestro Cernas, a ese su programa Derecho a la Radio. Muchas gracias, doctor. No, gracias, doctora Bárbara. Al contrario, yo me siento pues orgulloso y honrado de poder estar en este programa de nuestra Facultad de Derecho, nuestra alma mater, que busca abordar estos temas tan importantes, ¿no? Que de pronto pueden despertar el interés de nuestros estudiantes y egresados en la Universidad de Colima.
Y sí, pues me gustaría abordar este tema como una charla con ustedes y con las personas que nos están sintonizando, sus radioescuchas, que pueden ser personas que forman parte de la carrera en Derecho, de otras carreras, o el público que en general, pues tratar de abordarlo lo más amigable posible para tratar de evitar esos términos tan técnicos que usamos los abogados. Y me gustaría partir de este punto hablando sobre los principales instrumentos jurídicos de derecho internacional que están vinculados con la migración humana, pero no sin antes pues retomar el tema que ya el doctor Méndez lo ha retomado en su exposición sobre qué es la migración humana, o una aproximación a lo que se entiende por la migración humana, y desde el punto de vista sociológico, pues se entiende como aquel fenómeno que comprende varios factores y que consiste prácticamente en un desplazamiento de personas a través de una frontera internacional o dentro de un país. En el caso que nos ocupa en este programa, vamos a hablar acerca de la migración externa o internacional, y en algunos de los motivos que motivan este tipo de migración, este tipo de desplazamiento, pues los conocemos muy frecuentes, los hemos escuchado muy frecuentemente, mejor dicho, que es pues, la búsqueda de un mejor trabajo, buscar nuevas oportunidades económicas, la reunificación familiar, buscar también nuevas academias de estudio, buscar a través de programas de movilidad, especializarnos en otras ramas del derecho, del conocimiento. Pero también está la otra parte de la moneda, que en este caso sería el caso en el que pues, la población se ve afectada y busca escapar de conflictos, de persecuciones, de terrorismos, de violaciones y abusos de los derechos humanos, ¿no? Incluidos también pues, están otros componentes como el cambio climático, que está afectando a nuestro planeta y que en regiones del mundo, en países, también tiene este impacto y genera desastres naturales, factores ambientales que incitan a esta migración. Solo por dar un dato estadístico, de acuerdo con la ONU, en 2020 se estimaba que 272 millones de migrantes de todo el mundo vivían en países ajenos a su país de nacimiento. El 48% eran mujeres y el 52% eran hombres, pero lo interesante aquí es cómo esta cifra fue incrementando. En 2010 eran 51 millones de migrantes, menos que esta cifra de 272 millones, ¿no? Entonces, es verdaderamente un tema alertante, es un tema que debe estar en la agenda de las negociaciones de los países y del concierto internacional. Siguiendo con estos datos estadísticos que me encantan mucho como para poder ilustrarnos en cómo estamos en migración, pues el organismo, que es la Organización, mejor dicho, Internacional para las Migraciones, esta agencia especializada de la ONU, nos arroja unos datos de que de estos 272 millones de personas, pues el continente de Asia recoge el 31% de la población migrante internacional, Europa el 30%, nuestro continente americano el 26%, África el 10%, y Oceanía el 3%. Entonces, con estos ejemplos, pues estamos entendiendo cómo ha ido aumentando la migración humana, y se espera que siga aumentando en los próximos años en función de varios factores como son el crecimiento de la población, también el aumento de esta conectividad que hay entre los países, el comercio mundial, el lamentable aumento de las desigualdades en las sociedades, los desequilibrios demográficos y, bueno, el cambio climático que está en la agenda internacional. Maestro, y justamente aprovechando esto que usted está mencionando sobre algunos motivos que generan el desplazamiento, el movimiento de las personas, bueno, sabemos que hay algunos motivos que no necesariamente son la búsqueda de oportunidades o un desplazamiento. En el caso de los turistas, ¿estos también se pueden considerar como un tipo de migrantes, o cuáles son los tipos de migrantes como para que nuestra audiencia pueda tener más claridad? Perfecto, sí, también los turistas como personas que abordan esta fase migratoria también son considerados migrantes, pero vamos a ver que forman parte de una migración regulada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los turistas buscan los canales institucionales de los países para poder obtener un permiso. Y muchas veces se habla de una visa
como un permiso para entrar al país, pero aquí es importante entender que este tipo de instrumentos que establecen algunos estados en distintas modalidades, sea física, sea electrónica, sea digital, pues solamente le da el derecho a la persona de otro país para poder presentarse en un puerto de entrada y solicitar el ingreso. Ya dependerá de las autoridades migratorias si cumple con los requisitos para poder ingresar, pero efectivamente los turistas también entran en esta categoría de la migración humana. Ahora, maestro, ¿cuáles son las características específicas de protección que prevé el derecho internacional en los casos más comunes de migración? En materia, aquí hay un aspecto muy interesante, que es la distinción en su momento que se hizo sobre un tema que estuvo tratando incluso en el estado de Colima, en apoyo a las casas de refugiados. Y la verdad es todo mi aprecio y mi reconocimiento de tu trabajo, doctora. Y bueno, a propósito de este tema de los refugiados sí contaban con una protección, con un andamiaje jurídico internacional, con una percepción en la agenda internacional, y ellos contaban con todo un procedimiento que les brindaban protecciones, ¿no? Por decir de manera muy amplia algunos ejemplos de esta distinción a los refugiados. Bueno, en el caso de ellos, ellos tenían tantos derechos como se los concedían los mismos estados a sus leyes locales, pero provenientes de este convenio sobre refugiados. Se les protegía en la adquisición de sus bienes muebles e inmuebles y derechos conexos a estos. Los derechos de propiedad intelectual estaban debidamente garantizados. Derechos incluso a asociarse de manera no política y lucrativa, el acceso a la justicia en los tribunales, a tener un empleo remunerado y a un ejercicio libre de la profesión. Pero esto en el caso de los refugiados. Siguiendo la pregunta que nos hace el doctor, bueno, en el caso de los migrantes, se empezaron a abordar este tema, que es cíclico, es histórico y sigue siendo un desafío para todos los países del mundo. Y entonces analizar, ¿tenemos o no un cuerpo jurídico que nos norme? Pues el desafío está entre la gobernanza mundial y la gobernanza nacional. Y entra ahí un componente que se analiza, en particular, que es la soberanía de los estados. ¿Qué es la soberanía? Bueno, pues en términos prácticos, pues la facultad que tiene un estado para decidir jurisdiccionalmente en su territorio cómo regular, en este caso, aspectos de entrada, de salida y de tránsito de migración humana por su país, de personas por su territorio. ¿Sí? Entonces, sí. Perdón, justo y aprovechando lo que usted está señalando sobre la soberanía estatal y el tema de cómo el alcance que pudieran tener los derechos humanos de las personas migrantes frente al Estado, en donde, pues al final de cuentas, no es su Estado nacional, sino es un Estado diverso al de su origen. ¿Cuál sería el alcance de sus derechos humanos? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué pueden obtener? ¿Cómo podría ser la protección? Por supuesto. En tema de derechos humanos, sabemos que en el concierto internacional, en las Naciones Unidas, los Estados miembros, los 193 Estados miembros, han llegado a suscribir instrumentos jurídicos, y retomo rápidamente la primera parte de esta entrevista. Instrumentos jurídicos que no tienen carácter vinculante por el tema de la gobernanza global, ¿no? Cómo constreñir a los demás estados a cumplir con estos aspectos de respeto, de defensa, de protección a los derechos humanos. Sin embargo, estos documentos, estos nuevos instrumentos fundamentales en materia de derechos humanos, parten de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como les reitero, no es un tratado vinculante para los estados, no les implica una obligación jurídica, solamente expresa valores compartidos entre los Estados miembros, pero sin embargo ha sido la base para que los demás instrumentos con carácter, algunos, algunos con un carácter más acercado a lograr esta protección, pues puedan
traducir esos mismos valores, ¿no? A nivel internacional se recogen el interés de los mismos estados en poder promover, defender y garantizar estos derechos humanos. Sin embargo, dependerá mucho de los propios estados en consagrar en sus propias leyes internas el respeto a los derechos humanos, y no nada más establecerlos en las normas fundantes, en las cartas magnas, sino también instrumentarlos. Y ahí el caso de México es un caso que yo aplaudo mucho. La reforma que hemos tenido a nivel constitucional en 2011 en materia de derechos humanos es muy progresista, es muy avanzada. México ha logrado que la materia de derechos humanos tenga un alcance completo en su vida, en las autoridades, en el ejercicio del poder. Y bueno, abordando el alcance que los derechos humanos tienen en un estado frente al fenómeno migratorio, particularmente el caso de México, es de reconocerse los logros que se han tenido a raíz de la reforma constitucional de 2011, porque en el caso de México, pues nuestro país, que regula el ingreso y salida de mexicanos extranjeros del territorio nacional, pues lo hace también en el marco de este respeto de protección, salvaguarda de los derechos humanos. Nuestro país tiene una tradición, una vocación multilateral, es decir, ha acudido ante los foros internacionales, principalmente las Naciones Unidas, para proteger y defender las grandes causas de la humanidad, entre ellos pues la gobernanza de la migración, que es uno de los temas en los cuales participó a nivel internacional, siendo cofacilitador de este magno acuerdo que se llama Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Su instrumentación y su monitoreo tanto institucional por parte del aparato de gobierno como por agentes externos. Esta reforma constitucional, pues bueno, nos permite entender, creo que me fui un poco a la parte local, pero retomando el tema del Pacto Mundial, es un tema tan interesante porque el Pacto Mundial se vuelve un acuerdo importante, pero es un acuerdo que no es vinculante. Seguimos con ese desafío que presenta el derecho internacional, pero constituye la base sobre la cual países como México pues desarrollan sus políticas de respeto, de protección y de salvaguarda de los derechos humanos, ¿no? A raíz de esto, bueno, es que encontramos una compatibilidad entre lo establecido en este pacto mundial y lo que ya se había reformado constitucionalmente en México en materia de derechos humanos. En 2011, como lo veníamos platicando, el derecho internacional de los derechos humanos pues encuentra un rango constitucional. Las autoridades pues se tienen que guiar ya por un principio para favorecer los derechos humanos en todos sus actos e interpretaciones, incluso basándose hasta en sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en tratados que integren interpretaciones a derechos humanos que sean ratificados por México, y todas las autoridades de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sin distinción alguna, tienen esta obligación: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, el alcance que tiene en México es compatible con este concepto de migratorio, ¿no? Y al hablar en concepto migratorio hablo de esta protección a los derechos humanos de las personas que intervienen en este fenómeno. Y retomo un punto muy importante de este pacto, en el que cuando define el concepto de soberanía, el mismo pacto reconoce y respeta las decisiones legislativas y políticas que los propios estados tomen en el marco de protección a los migrantes. De modo que el mismo pacto es compatible con la reforma constitucional, con las reformas que se han dado a las leyes y las
reformas y acciones que se esperan en materia de derechos humanos en nuestro país. Pero la verdad es que son de los puntos que más reconozco, más aplaudo de nuestro país en materia de reconocimiento a los derechos humanos, vinculado al tema de la migración extranjera. Maestro, y justamente sobre esta reflexión que usted comparte de, bueno, los alcances del derecho internacional ya en la soberanía de los estados, en particular en México, ante la migración extranjera, nos quedan 2 minutos antes de culminar con nuestra sección de entrevista. ¿Nos puede compartir una última reflexión? Perfecto. Pues me gustaría dejar nota de que México es un país de origen, de tránsito, destino y retorno de migrantes. México siempre ha tenido esta tradición humanista y vocación multilateral de promover las grandes causas de la humanidad y no deja de lado el tema de la migración tan importante. México cuenta con una importancia, una preeminencia en este tema por su ubicación geográfica, por las fronteras que comparte con Estados Unidos, con Guatemala y con Belice. No olvidemos que México ocupa el lugar número 11 como exportador mundial, el primero en América Latina, y cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países que vinculan nuestra economía mexicana con más de 1.300 millones de consumidores. Los datos nos dan estos resultados de por qué México está tan posicionado, por qué México reciente o más que reciente vive la migración y por qué el tomar en la agenda esta importancia a la migración. Y no hablamos de la migración internacional, sino también la migración que del país hacia afuera, y hablando del tema de la migración del país, de nuestras fronteras a otro país, perdón. De acuerdo con nuestro censo de población, pues en 2020 migraron 802.807 personas. Las entidades que más expulsaron migrantes fueron Guanajuato, Jalisco y Michoacán, en ese orden. Nuestro estado pues representó el 0.8% de ese porcentaje entre 2020. De modo que entendemos que, y además en Estados Unidos, pues se concentra el 97% de la diáspora mexicana. Tan es así que en Estados Unidos pues residen más de 11.8 millones de personas mexicanas. Vean la conectividad que tenemos con otros países, en este caso con nuestro país de Estados Unidos, donde nuestra Cancillería tiene una red consular, la red consular más grande del continente y del mundo también. El fenómeno migratorio hacia México no es nuevo, es histórico, es cíclico. Recordemos también que en alguna parte de nuestra historia pues, recibimos migrantes de Inglaterra, de Francia, de Líbano, de España, de China. En otros periodos de nuestra historia, también a inicios del siglo XX, pues recibimos españoles durante la guerra civil de ese país, o también de la comunidad judía en la posguerra. Entonces, concluyo brevemente diciendo que se debe asumir este fenómeno migratorio como una realidad permanente en México. Los migrantes son un grupo homogéneo y la migración pues busca, la migración en mi punto de vista tiene un factor muy positivo, destacan elementos muy positivos, pero también hay elementos que son áreas de oportunidad para hacer frente a estos desafíos a nivel institucional y a nivel internacional, ¿no? Maestro, pues sin duda nos quedan todavía varias dudas, ¿no? O surgen varias temáticas que pudieran abordarse quizás en una segunda entrevista, que ojalá pueda también usted aceptar la invitación. Por el momento, bueno, agradecemos al maestro Luis Antonio Cernas Díaz. Recordemos, él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, además de un buen amigo de esta facultad. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a usted por este espacio, sus radioescuchas, nuestra querida Facultad de Derecho y a la mejor estación de radio de Colima, Universo 94.9. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.
Bueno, y ahora continuando con nuestro programa, toca saludar al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Él es nuestro amigo, compañero. Él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a tocar, va a abordar un tema muy interesante denominado usufructo. Bienvenido, maestro. Hola, buenas tardes. Un gusto poder saludar, maestra, doctor Enoch, a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, dando continuidad con el tema de propiedad que veníamos abordando en los últimos programas, hoy hablaremos del usufructo. Recordando de igual manera que el tema de la propiedad tiene dos elementos a distinguir. Uno que es la nuda propiedad, que conlleva a ser o lo que conoceríamos como el propietario en sí mismo, y el usufructo, aquel elemento que nos permite el uso, goce y disfrute del bien, es decir, el que nos da la permisión para gozar de los frutos que devengan de ese bien. Ahora, Alicia, una pregunta recurrente en nuestros usuarios es si el usufructo puede existir legalmente de manera particular. Sí, de hecho, precisamente hablando de estos dos elementos en que se compone la propiedad, una persona sin ser el dueño puede gozar del usufructo, es decir, tiene esa facultad o se le concede esa facultad para recibir los frutos de ese inmueble, ¿sí? Es decir, el dueño o incluso la propia ley puede determinar quién goza de ese usufructo y como correspondencia tendrá la facilidad o la potestad de poder aprovechar lo que ese bien le brinda a la persona. Por favor. Maestro, con la intención de aclarar un poquito también este concepto para nuestra audiencia, ¿cómo se presenta el usufructo? ¿Cuáles son los tipos de usufructos que podemos encontrar en la realidad, en la práctica? Bien, el usufructo básicamente es este aprovechamiento que tenemos del bien. Más que diferentes tipos de usufructo, tendríamos en un momento dado beneficios o alcance en los beneficios. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, podemos determinar el usufructo a determinados beneficios, podemos determinar el usufructo a un tiempo determinado o con un objetivo determinado, ¿sí? Por ejemplo, el usufructo vitalicio permite que la persona que lo reciba tenga ese beneficio por lo que resta de vida, es decir, en lo que tiene como calidad de vida o como vida, va a poder gozar de ese beneficio. Sin embargo, pues esa persona, aun cuando tenga el usufructo vitalicio, puede renunciar a él previo a su muerte. De tal manera que la diferencia sustancial no está en la denominación, sino en los beneficios que otorga el propio usufructo. Ahora, licenciado, ¿qué implicaciones tiene entonces otorgar el usufructo de un bien inmueble? Bueno, principalmente sería para el usufructuario, es decir, para quien recibe el usufructo es tener ese derecho y esa certeza jurídica de que los productos de ese bien le sean para él, ¿sí? Para el dueño de la propiedad, pues le impide usar libremente el bien inmueble. Es decir, el dueño no podrá generar un reclamo o podrá utilizar el bien mientras esté en usufructo, ¿sí? Por darle un ejemplo, cuando se da una casa habitación en usufructo, bueno, el dueño no puede introducirse a la casa, no puede disponer de la casa libremente si no es con la autorización de quien tiene a su favor el usufructo, ¿sí? Entonces, la implicación va a depender de si es el dueño o es el usufructuario, pero elementalmente es la disposición o la utilidad que tendrán sobre esa propiedad. Maestro, justo sobre ese ejemplo que nos acaba de compartir y ahorita en el último minuto que nos queda, dice que, bueno, el usufructuario puede renunciar al usufructo, hablando del usufructo vitalicio, pero si no renuncia a él, entonces no hay modo de revocarlo, de que se dé por terminado ese usufructo vitalicio. Sí, de hecho, la propia ley nos establece determinadas causales por las cuales el usufructo se puede dar por concluido. Aquí sí es importante acotar que un mal uso del usufructo no es una causal, ¿sí? Pero sí puede ser una condicionante para otro elemento que pudiera generarse la suspensión o en un momento la revocación del usufructo. De los elementos más comunes que tendríamos para la terminación del usufructo, pues en el caso del vitalicio tendría que ser la muerte,
En el caso de cuando hay una condición, pues cuando ese objetivo, esa condición se cumpla. No es tan recurrente que se exija la revocación previa a que se cumplan los fines porque fue dado el usufructo. Pero sí es factible en algún momento. Ahora, licenciado, si hubiera más preguntas sobre este tema, algunas de las personas que nos escuchan podrían acudir al bufete jurídico de la Facultad de Derecho para recibir asesoría sobre el particular. Sí, en este sentido es recordarles que pueden acudir a las instalaciones de la facultad en el campus norte de la Universidad de Colima, o bien comunicarse al teléfono 312-31-610-71 o vía redes sociales, en donde podemos generar una asesoría y en algún momento dado generar una entrevista de manera personal. Pues muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Agradecemos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, por estar como cada miércoles en este programa compartiendo temas tan interesantes. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Pues Bárbara, el tema el tema se agotó, pero también el tiempo en este programa. Si te parece bien, vamos a despedirlo como tradicionalmente lo hemos hecho, agradeciendo al equipo de producción de la estación de la Universidad de Colima, Universo FM, por su acompañamiento y asesoría, así como al equipo de producción de este programa, al doctor Méndez Rivera, la doctora Romero Michel, la doctora Sánchez Espinosa, la licenciada García Nevar, la licenciada Andrade Herrera, así como al licenciado Mayoral Flores y por supuesto al licenciado Llerenas Ceballos. Muchas gracias a todas y a todos ellos, pero sobre todo gracias a nuestras y nuestros radioescuchas que como cada miércoles hacen de este su programa favorito. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.